Hay algo que nunca pensé compartir, pero aquí está, la noche en que mi mejor amiga me pilló en plena acción y cómo eso lo cambió todo. Relájense y escuchen, porque esta es una historia sobre la confianza, la vulnerabilidad y lo que sucede cuando la vida te lanza a los momentos más inesperados. Todo empezó durante un fin de semana tranquilo. Mike, mi mejor amigo desde la prepa, y yo decidimos quedarnos mientras todos los demás se iban de vacaciones. Compartíamos un apartamento cerca del campus, un lugar pequeño y acogedor con pintura descascarada y muebles desparejados, pero se sentía como en casa. Mike tenía la capacidad de hacer que cualquier lugar se sintiera así. Era el tipo de chico que a todos les caía bien al instante, alto, atlético, con una sonrisa que podía desarmar incluso al profesor más duro. Su risa era sonora y contagiosa, de esas que se oyen desde el otro lado de una sala llena y te hacen sonreír de inmediato. Durante años, habíamos sido inseparables. Desde maratones de videojuegos que duraban toda la noche hasta viajes en coche que acababan en desastre, lo habíamos pasado todo. Mike lo sabía todo sobre mí, o eso creía. Había una parte de mi vida que nunca le había contado, algo que guardaba muy dentro de mí. No sabía cómo reaccionaría y tenía demasiado miedo de descubrirlo. Esa noche, el apartamento estaba inusualmente silencioso. Mike había mencionado que llegaría tarde, probablemente durmiendo en casa de un amigo después de su noche de cine. Aproveché para relajarme, algo que rara vez hacía cuando él estaba. El día había sido largo, el estrés de las clases, los proyectos grupales y la presión constante de intentar descubrir quién era y qué quería. El apartamento se sentía casi demasiado silencioso. El zumbido del refrigerador era el único sonido que rompía la quietud. Apagué todas las luces excepto la tenue luz de la lámpara de mi habitación. Proyectaba una luz suave y cálida que hacía que el espacio pareciera más pequeño, más personal. Cerré la puerta con llave por costumbre, aunque solo vivíamos los dos. Me senté en el borde de la cama, con la tensión del día aún agobiándome. Mi mente era un mar de pensamientos, emociones que no podía identificar, arremolinándose bajo la superficie. Llevaba semanas, quizá más. No se trataba solo de estrés o agotamiento, era algo más profundo, algo que no podía expresar con palabras. Sin darme cuenta, me encontré perdida en el momento. El silencio, la soledad, sentí como si el mundo exterior se hubiera detenido solo para mí. Respiré más despacio, mi mente finalmente empezó a calmarse a medida que el peso de todo se desvanecía. No fue solo un alivio físico, fue como soltar todo lo que había estado reprimiendo. No oí que se abría la puerta. Eso es lo que pasa con Mike, era terrible enviando mensajes o avisando. La puerta principal se abrió con un suave clic y sus pasos resonaron por el pasillo. Estaba tan absorta en mi mundo que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. La puerta del dormitorio se abrió. En esa fracción de segundo, todo cambió. Se me encogió el corazón, se me cortó la respiración y me quedé paralizada. Allí estaba, de pie en la puerta, con la expresión pasando de la confusión a la sorpresa. «Tío, ¿qué estás?» Su voz se fue apagando, y el tiempo pareció detenerse. No sabía qué decir ni hacer. Mi mente daba vueltas, pero no me salían las palabras. Sentía el calor subirme a la cara, la vergüenza azotarme como una ola. «Mike», balbuceé, agarrando la manta para taparme. Mi voz se quebró al intentar explicarme, pero no me salió nada coherente. Y entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de reír, gritar o irse, Max se quedó allí parado, con la expresión suavizada. No dijo ni una palabra, pero sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo inesperado, comprensión. Mac no se movió al principio, y yo tampoco. El aire en la habitación se sentía denso, sofocante, como si pudiera aplastarme en cualquier momento. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y me sentía como un ciervo deslumbrado por los faros, incapaz de escapar de la vergüenza de la situación. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no me juzgaban. Eso me confundió aún más. Finalmente rompió el silencio, con voz tranquila pero vacilante, como si no quisiera asustarme. «Oye, no pasa nada», dijo en voz baja. Las palabras quedaron flotando en el aire, y por un momento no estuve segura de haberlas oído bien. Me aferré a la manta con más fuerza, con las manos temblorosas mientras intentaba responder. «Mike, yo no pensé que volverías. No quería».
Mi voz se fue apagando y no pude terminar la frase. Mac entró en la habitación y cerró la puerta con cuidado, como para protegerme del resto del mundo. Tranquila, dijo con un tono firme y tranquilizador. No tienes que dar explicaciones. Lo entiendo, parpadeé, mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba pasando. No estaba enojado. No se burlaba de mí. Ni siquiera se sentía incómodo, al menos no de la forma que esperaba. En cambio, había una especie de dulzura en su expresión, una comprensión silenciosa que no había anticipado. No intentaba, quiero decir, yo, balbuceé, mi voz apenas por encima de un susurro. El peso de mi vergüenza era insoportable, y no podía mirarlo a los ojos. Bajé la mirada al suelo, fija en el borde de la manta que agarraba como a un salvavidas. Mike se agachó junto a la cama, poniéndose a mi altura. Le estás dando demasiadas vueltas, dijo, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Mira, te conozco desde hace años. ¿Crees que esto cambia algo? No. Sus palabras me infundieron alivio, pero no pude quitarme la vergüenza que me quedaba. Es que, no sé qué debes pensar de mí ahora mismo, extendió la mano, descansándola suavemente sobre mi hombro. Lo que creo, dijo con voz tranquila y firme, es que eres humano. Eso es todo. La simplicidad de esta afirmación me tomó por sorpresa. Por un instante, olvidé la incomodidad, la vulnerabilidad, y me quedé mirándolo fijamente. Su mirada era firme, y la leve sonrisa en su rostro no denotaba malicia ni burla, solo calidez. Siempre has estado ahí para mí, continuó Mike, con la mano todavía en mi hombro, en todas mis tonterías, mis malas rupturas, aquella vez que nos echaron de la bolera. ¿Te acuerdas? Soltó una risita suave, un sonido que rompió la tensión de la sala, se me escapó una risita temblorosa a mi pesar. Sí, porque creías que podías hacer el pino en la pista. Y lo habría clavado si el suelo no estuviera tan resbaladizo, dijo con una sonrisa burlona. Pero la cuestión es que tenemos una historia. Un momento incómodo no va a cambiarla. Sus palabras fueron como un bálsamo, calmando la tormenta de emociones que se arremolinaba en mi interior. Por primera vez desde que entró, sentí que podía respirar de nuevo. Pero, añadió, con una sonrisa un poco traviesa, quizás cierres la puerta la próxima vez. Sentí que mi cara se sonrojaba aún más y gemí, tapándomela con las manos. Dios mío, Mike. Se rió, un sonido tan genuino y familiar que alivió aún más la tensión. Es broma. Casi. Nos sentamos un momento. El silencio entre nosotros ya no era pesado, sino cómodo. Su mano permaneció en mi hombro, una presencia firme que me tranquilizó. Podía sentir la vergüenza aún rondando en mi mente, pero ya no me resultaba tan abrumadora. Gracias, dije finalmente, con voz tranquila pero firme. Por no ponerme histérica, Max se encogió de hombros, y su sonrisa se suavizó hasta convertirse en una genuina. ¿Para qué están los amigos? Max se levantó, sacudiéndose los vaqueros como si nada hubiera pasado. Su actitud despreocupada hizo que todo pareciera menos el momento más vergonzoso de mi vida. Se giró hacia la puerta, pero en lugar de irse, se apoyó en la pared, cruzándose de brazos y mirándome. Sabes, dijo con voz tranquila, pero con una carga inesperada. No tienes que cargar con todo esto sola. He notado que has estado tensa, distante, como si siempre estuvieras en tus propios pensamientos. No dije nada porque pensé que vendrías a mí cuando estuvieras lista. Sus palabras me impactaron más de lo que pensé. Durante mucho tiempo, me convencí de que nadie notaba las grietas que tanto me esforzaba por ocultar. Pero Mike las había visto. Siempre veía más de lo que yo creía. Supongo que no soy tan buena ocultando cosas como pensaba, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. No lo eres, respondió con una leve sonrisa. Pero eso no es malo. No tienes que ser perfecta todo el tiempo, ¿sabes? No conmigo, lo miré, con una expresión suave pero seria. No había juicio ni compasión, solo la presencia inquebrantable de alguien que realmente se preocupaba por mí. Por primera vez esa noche, me permití relajarme un poco, la manta se aflojó un poco al apoyarme en el marco de la cama. No sabía cómo hablar de ello, admití. O sea, esta parte de mí.
No pensé que lo entenderías. Mac frunció ligeramente el ceño, pero su mirada permaneció firme. ¿Qué parte de ti? Preguntó con un tono curioso pero amable. Dudé, las palabras se me atascaron en la garganta. Este era el momento que siempre había temido, aquel en el que tenía que decirlo en voz alta. Pero la forma en que Mac me miraba, con paciencia, con cariño, lo hizo más fácil de lo que pensé. Soy diferente, dije finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. Y he tenido miedo de lo que la gente, de lo que tú, pudiera pensar de eso. Mac descruzó los brazos y dio un paso más cerca. ¿Cómo es diferente?, preguntó, con un tono aún tranquilo, como si estuviera llevando la conversación con cuidado. No soy como tú, dije, bajando la mirada al suelo. Soy gay. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y aterradora, como si un secreto que había guardado bajo llave durante años finalmente se hubiera liberado. Sentí una opresión en el pecho mientras me preparaba para su reacción, pensando en todos los peores escenarios posibles. Pero Mac no se inmutó. No rió ni pareció incómodo. No rió ni pareció incómodo. En cambio, asintió lentamente, pensativo. De acuerdo, dijo simplemente, como si le acabara de decir que me gustaba la pizza con piña. Parpadeé y la tensión en mi pecho se aflojó un poco. ¿De acuerdo? Sí, dijo con voz firme. Vale. Gracias por decírmelo. Eso fue todo. Sin dramas, sin preguntas incómodas, solo esas 3 palabras que, de alguna manera, lo hicieron todo más ligero. Lo miré, probablemente con la incredulidad escrita en la cara. ¿No te sientes raro?, pregunté con voz vacilante. Mac negó con la cabeza. ¿Por qué iba a estarlo? Sigues siendo tú. Sigues siendo el tipo que me rescató cuando reprobé el examen de matemáticas y necesitaba un tutor. Sigues siendo el tipo que se quedó despierto conmigo cuando me dejaron y pensé que el mundo se acababa. Esto no cambia nada. Sus palabras me envolvieron como una manta cálida, reconfortante y familiar. Durante mucho tiempo, había temido este momento, como la gente podría verme de otra manera. Pero Mac no. Simplemente me veía como siempre. No sé qué decir, admití, con la voz ligeramente quebrada. Llevo tanto tiempo cargando con esto, y supongo que pensé que nadie lo entendería. Mac se agachó de nuevo, con las manos apoyadas en las rodillas, y me miró a los ojos. No lo entiendo todo, dijo con sinceridad, pero no tengo por qué. Lo que sí entiendo es que eres mi mejor amigo, y si esto forma parte de quién eres, entonces forma parte de lo que te hace ser, bueno, tú. Sentí un nudo en la garganta y tragué saliva con dificultad, intentando controlar mis emociones. ¿De verdad lo dices? Claro que sí, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Y oye, si alguna vez necesitas hablar con alguien o que te ayude a no molestar a los idiotas, aquí estoy. Me reí suavemente, un sonido que me sorprendió después de todo lo que acababa de pasar. ¿Eres especial, lo sabías? Max sonrió, levantándose y alborotándome el pelo como siempre hacía cuando quería molestarme. Sí, lo sé. Anda, vístete. Voy a pedir pizza y no te vas a echar atrás en la noche de cine. Era algo tan normal, tan típico de Mike, que no pude evitar reírme de nuevo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el peso que había estado cargando ya no me pesaba tanto. Max salió de la habitación para dejarme espacio, cerrando la puerta suavemente tras él. Me quedé allí sentada un momento, con la manta aún aferrada entre las manos, y el corazón acelerado por todo lo que acababa de pasar. La tensión en mi cuerpo se desvanecía poco a poco, reemplazada por una extraña mezcla de alivio e incredulidad. Había pasado años ocultando esta parte de mí, convencida de que ni siquiera mis amigos más cercanos lo entenderían. Y, sin embargo, aquí estaba, tras contárselo a Mike, la persona cuya opinión más me importaba, y su reacción no solo fue aceptable, sino mejor de lo que podría haber imaginado. No hubo ira, ni incomodidad, solo comprensión. Me vestí rápido, con las manos aún temblando mientras la adrenalina se disipaba. Al salir de la habitación, Mac estaba despatarrado en el sofá, con una pierna sobre el reposabrazos y el teléfono en la mano. Levantó la vista al oírme, con su habitual sonrisa torcida iluminando su rostro. Has tardado bastante, bromeó, lanzándome un cojín. Lo atrapé en el aire y puse los ojos en blanco,
pero la sonrisa que se dibujaba en mis labios me delató. Eres imposible, ¿lo sabes? Y aún así sigues saliendo conmigo, respondió, tocando algo en su teléfono. Ya viene la pizza. Espero que todavía te guste el pepperoni, porque no iba a arriesgarme a pedir una de esas cosas elegantes de piña. Me dejé caer en el sofá a su lado. La tensión entre nosotros se sentía más ligera, casi inexistente. Fue como si ese momento en mi habitación hubiera creado una nueva normalidad, una en la que ya no tenía que fingir, al menos no con él. No tenías que hacer todo esto, ¿sabes?, dije después de un momento, en voz más baja. La pizza, los chistes, todo. Sé que no fue fácil para ti descubrirlo. Mike se encogió de hombros y tiró el teléfono sobre la mesa de centro. Mira, no me lo esperaba, admitió con tono ligero pero sincero. Pero como dije, no cambia nada. Sigues siendo mi mejor amigo, y si estás lidiando con algo, no voy a dejar que lo hagas solo. Observé su rostro un momento, buscando las palabras adecuadas. ¿De verdad lo dices? Claro, dijo, mirándome como si acabara de hacer la pregunta más tonta del mundo. ¿En serio? ¿Crees que estaría aquí pidiendo pizza para alguien que no me importa? No soy tan amable. Su sonrisa era contagiosa, y me sentía aún más relajada. Gracias, Mike, dije, con voz firme. Por todo punto. Oye, dijo, reclinándose en el sofá. Para eso están los mejores amigos. Ahora elige una película antes de que yo elija algo que odies. La charla se sintió natural, como volver a un ritmo que siempre habíamos tenido, pero ahora había algo diferente, algo que no podía expresar con palabras. No era solo que por fin le hubiera dicho la verdad, era que la había aceptado con tanta facilidad. Sin dudarlo, a medida que avanzaba la noche, la incomodidad de antes empezó a desvanecerse por completo. Nos sentamos en el sofá, rodeados de cajas de pizza y latas de refresco vacías, riéndonos de la película de acción terrible que Mike había elegido. Me pareció normal y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía ser yo mismo. Pero aún había una pregunta rondando en mi mente, una que no podía ignorar. Y mientras aparecían los créditos, me volví hacia él con voz vacilante. Mike. Murmuró, con los ojos todavía pegados a la pantalla mientras comenzaba a reproducirse el tráiler de la siguiente película. Allá en mi habitación, cuando dijiste que entendías, comencé con cuidado al hablar. ¿Qué quisiste decir con eso?, me miró entonces, pensativo pero tranquilo. Quise decir exactamente lo que dije. Lo entiendo. Más de lo que probablemente piensas. Había algo en su voz, algo tácito, que me oprimió el pecho. Por un momento, pensé en presionarlo, preguntarle qué quería decir, pero decidí no hacerlo. Lo que fuera que no estuviera diciendo, sabía que me lo diría cuando estuviera listo. De acuerdo, dije en voz baja, reclinándome en el sofá. Gracias por estar aquí. Mike me miró de reojo, con una suave sonrisa en los labios. Siempre, dijo, y había peso en esa palabra, una promesa de que, pasara lo que pasara, él estaría ahí. El resto de la noche transcurrió entre risas y diálogos de película malos, de esas noches que parecen fáciles. No fue hasta que Mike apagó la tele, con los restos de cajas de pizza apilados en un rincón, que volvió el silencio. No un silencio incómodo, sino el que parecía flotar en el aire cuando algo importante quedaba en el aire. Está bien, tío, dijo Mike, estirando los brazos por encima de la cabeza mientras se ponía de pie. Me voy a dormir. ¿Estás bien? Bien, respondí, asintiendo. Gracias por esta noche, en serio, me despidió con una sonrisa despreocupada. No te pongas sentimental. Que duermas bien. Dicho esto, desapareció en su habitación, la puerta se cerró con un clic tras él. Me quedé allí sentada un rato, mirando la pantalla en blanco del televisor, con la mente aún dándole vueltas. La noche había sido diferente. No era solo el alivio de haberle dicho la verdad, era su reacción, la forma en que lo había hecho parecer tan normal. Pero había algo más, algo en la forma en que me miró cuando le pregunté qué había querido decir con lo pillo. Parecía que había algo más en la historia, como si Mike tuviera un secreto que no estaba listo para compartir. Negué con la cabeza, decidiendo no darle demasiadas vueltas. Mike era Mike. Me lo diría cuando estuviera listo. A la mañana siguiente,
el apartamento volvió a estar en silencio. Me despertó el sonido del agua corriendo y el leve zumbido de la ducha proveniente del baño. La luz del sol que entraba por la ventana me pareció demasiado intensa, y gemí, hundiendo la cara en la almohada. Para cuando me arrastré fuera de la cama, Mick estaba en la cocina, con el pelo húmedo por la ducha y una taza de café en la mano. Levantó la vista cuando entré, con una sonrisa tan natural como siempre. «Buenos días, Sol», dijo, extendiéndome la cafetera. Me serví una taza, apoyándome en la encimera mientras daba un sorbo. El silencio entre nosotros se sentía natural, cómodo, como siempre, pero algo era diferente. Y lo notaba en la forma en que me miraba de vez en cuando, como si dudara si decir algo. «Escúpelo», dije finalmente, dejando mi taza. Él levantó una ceja. «¿Qué?» «Me has estado mirando como si estuvieras a punto de decir algo, así que dilo». Mick dudó, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la encimera. «De acuerdo. Mira, sobre anoche». Se me encogió el estómago, pero me obligué a mantener la calma. «Sí. Solo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti», dijo con voz firme. «Por decírmelo. Sé que no debió ser fácil, pero lo lograste de todos modos», parpadeé, sorprendida por la sinceridad de su tono. «Gracias», dije en voz baja. «Eso significa mucho para mí», él asintió, mirándome a los ojos. «Y por si te sirve de algo, no estás tan sola en esto como crees». Ahí estaba de nuevo, ese indicio de algo más, algo tácito. Abrí la boca para preguntar, pero Mick negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. «Todavía no», dijo, como si me leyera el pensamiento. «Pero algún día». «Lo prometo». El resto del día transcurrió en un abismo de normalidad, tareas, recados, la rutina habitual del fin de semana. Pero ese momento se me quedó grabado, rondando en mi mente como un rompecabezas que no podía armar. No fue hasta más tarde esa noche, cuando estábamos de nuevo descansando en la sala, que el tema volvió a surgir. «Hola, Mike», dije con voz vacilante. «Sí. Solo quería agradecerte de nuevo. No solo por aceptarme, sino por hacer que todo parezca normal». Me miró un buen rato, con expresión suave pero seria. «Eres normal», dijo con firmeza. «No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Había algo en su tono, una intensidad serena que me oprimió el pecho. Por un momento, pensé en presionarlo, preguntarle lo que no me contaba, pero me detuve. Fuera lo que fuese, sabía que lo compartiría cuando estuviera listo. «Gracias, Mike», dije con voz firme. «De verdad», sonrió, y su habitual brillo travieso regresó a sus ojos. «Bueno, ya basta de emociones por hoy. Pidamos algo de comer antes de morirnos de hambre». Y así, el momento pasó, dejando tras de sí un nuevo entendimiento entre nosotros, uno basado no solo en la amistad, sino en la vulnerabilidad compartida. Pasaron los días, y las cosas entre Mac y yo volvieron a la normalidad, o al menos a lo que yo creía normal. Bromeábamos, pasábamos el rato y volvíamos a nuestro ritmo relajado. Pero de vez en cuando, lo pillaba mirándome, con una expresión más suave, casi contemplativa. Era sutil, de esas cosas que se te escapan si no prestas atención, pero yo lo notaba. Una noche, aproximadamente una semana después de todo lo sucedido, estábamos sentados en la sala. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos la veía. El suave murmullo del apartamento llenaba el espacio entre nosotros, cómodo pero cargado de algo tácito. «Hola», dijo Mac de repente, rompiendo el silencio con su voz. Me volví hacia él, con el rostro parcialmente iluminado por el brillo de la pantalla. «Sí». Dudó un momento, su mirada se posó en la televisión antes de volver a fijarse en mí. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro», respondí, incorporándome un poco más. «¿Qué pasa?» Respiró hondo y se pasó una mano por el pelo. «Esa noche, cuando me dijiste que eras gay», empezó con voz cautelosa, me hizo pensar en algunas cosas. En mí mismo, me quedé paralizada, el corazón me dio un vuelco. «¿Qué quieres decir?», pregunté, manteniendo la voz firme a pesar de que mi pulso se aceleraba. Mike se miró las manos, jugueteando con el dobladillo de la camisa. «O sea, creo que nunca me he descubierto del todo, ¿sabes? Siempre he seguido las expectativas de la gente, salir con chicas,
actuar como si lo tuviera todo bajo control. Pero después de lo que dijiste, empecé a pensar. Y me di cuenta de que nunca he sido sincero conmigo mismo. No dije nada, temiendo romper el frágil momento que estaba viviendo. En cambio, esperé, dejándolo encontrar las palabras. No sé qué significa esto, admitió, con la voz más baja, pero creo que quizá no soy tan heterosexual como creía. El aire entre nosotros se sentía electrizante, cargado con el peso de su confesión. Abrí la boca para responder, pero no me salieron las palabras. Mi mente corría, intentando procesar lo que decía. Mike, comencé, con la voz apenas por encima de un susurro, entonces me miró, con una mezcla de miedo y esperanza en los ojos. No digo que lo tenga todo resuelto, dijo rápidamente, pero lo he estado pensando mucho y quería decírtelo porque siento que eres la única persona con la que puedo hablar de esto. Sus palabras me impactaron más de lo esperado. Durante mucho tiempo, pensé que era yo la que se escondía, la que guardaba un secreto, pero allí estaba él, abriéndose a mí de una forma que jamás imaginé. No tienes que resolverlo todo ahora, le dije con dulzura. Está bien que te tomes tu tiempo. Y no estás solo en esto, Mike. Sin importar lo que sientas, estoy aquí. Una pequeña sonrisa de alivio se dibujó en sus labios y asintió. Gracias, dijo en voz baja. Eso significa mucho. Nos sentamos un momento, con la tele encendida de fondo, sin hablar. El peso de su confesión flotaba en el aire, pero no pesaba. Era liberador, como si hubiéramos cruzado otra línea invisible en nuestra amistad, una que nos acercaba. No sé dónde me lleva esto, dijo Mac después de un rato, pensativo, pero supongo que es bueno saber que no estoy solo. No lo eres, dije con firmeza, mirándolo a los ojos. Nunca lo fuiste. Entonces sonrió, una sonrisa auténtica y genuina que iluminó su rostro como solo Mac podía. Eres un buen amigo, lo sabes, dijo, con un tono ligero pero sincero. Y tú tampoco estás tan mal, respondí, con una sonrisa en las comisuras de los labios. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no me sentía la única que guardaba un secreto. Y por primera vez, vi a Mac no solo como mi mejor amigo, sino como alguien que estaba aprendiendo a navegar por las mismas aguas inciertas en las que yo me había estado ahogando durante tanto tiempo. Esa noche, mientras estábamos sentados allí, hablando de la vida, de nosotros mismos, de las cosas que antes nos daba demasiado miedo decir, me di cuenta de algo. Tal vez no teníamos que tener todas las respuestas ahora mismo. Tal vez bastaba con estar ahí el uno para el otro.